Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. A ver quién hay por aquí. Son las 7 de la tarde. Nueva sesión del club. Día 21 de abril. Sí, 21 de abril de 2021. Nueva sesión, como decíamos, del Club de Lectura Simétrico, un miércoles más. Aquí estamos todos y todas. Ya veo que estáis empezando a conectaros muchos y muchas. Está por ahí Pingüino, está Tafuretti, está Carolina, que ya te veo, a Bene también la veo, a Elena Maser, a Joselín 14, a Salva, que también estás por ahí. Fenomenal. Dadme unos segunditos, porfa, para que se vayan uniendo nuestros asimétricos y nuestras asimétricas para empezar con la sesión de hoy, que venimos con un libro, venimos muy fuertes hoy, venimos además con incorporación invitada de ultimísima hora y genial que haya sido así, felices de que sea así. Hoy vamos a hablar de este libro de Enric Miralles, Procesos y Experimentos. Mira, voy a ir saludando también Naif, C, Melania Alegre. Bueno, veo que estáis hoy súper animados y súper animadas. Antes de empezar, voy a dar las gracias a nuestros queridos invitados de la semana pasada, Luis Moya, Carlos Fernández Salgado y Fernando Escamilla Valencia, que no se me olvide nadie, por favor, eran muchos. Muchísimas gracias a todos por venir, por participar en la sesión del Atlas de la Vivienda Pública en Madrid. La sesión está colgada, ¿vale? La sesión la tenéis colgada en nuestro canal de Instagram TV, están todas ahí disponibles por si acaso os la perdisteis, no pudisteis, lo que sea, ¿vale? Ahí la tenéis para que la disfrutéis, esa y todas, ¿vale? Esta de hoy también se va a quedar grabada. Bueno, veo que está todo el mundo pidiéndome entrar a la sesión, veo que me saluda María Verónica. Hola María Verónica, un abrazo muy fuerte. M157, Laura G... no, Laura Gravilero, Abner García 21. Bueno, estáis hoy un montón. Pues voy a empezar ya a mandar invitaciones. Voy a empezar a mandar invitaciones a nuestros queridos Salva Gilabert y Carolina García Estevez. Pero es que además hoy tenemos una invitada, si los base ya eran de lujo, esto ya es otra liga total, porque ha venido, vamos, expresamente para esto, que es Benedetta Tagliabue, ¿vale? Voy a mandaros la invitación a todos. A ver, Salva por aquí, Carolina y Benedetta. Vamos allá. A ver, a ver si va todo bien, a ver si me deja. Hola Carolina. Hola Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, Qué muy bien. alegría, ¿Cómo qué estáis? alegría veros. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Que Bene no sale? A ver, Salva, me has dicho que era de la cuenta de Muy Bene, ¿no? No Sí, la de sí, sí, sí. MBT. Vale, voy a mandarle. Listo. Me dicen que está listo. Vale. Ay, me dice que Bene, que la cuenta de Bene necesita actualizarse para unirse. Entonces, no sé si tenéis disponible la otra, la de MBT. Eh, A ver. Mira, a ver, estos son problemas del directo vamos, invitados ahí de última hora, a ver si podemos hacerlo. De momento, Carolina, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Ay, que no te oigo. Carolina, no te oigo. No sé si soy yo sola. La de MBT, vale, fenomenal. A ver, Carolina, dime algo. ¿Se me oye ahora sin el... Ahora sí, Pues tengo ahora que sí te oigo. quitarme esto porque me da problemas entonces. Ya me Pues había... vamos sin eso. Pero se me oye bien. Se te oye perfecta, vamos, alta y clarísima. Voy a por Bene, vamos allá a la cuenta de MBT, que ahí parece que sí que nos deja. Bueno, qué alegría esta incorporación de última hora de lujazo, chicos. Sí, sí, A sí, ver sí. si, ¿Cómo eh, no? vamos, que estábamos felices, no sabíamos si iba a poder venir o no tal, y a último minuto ha dicho que podía, va a estar con nosotros un ratito.
porque luego tiene otro compromiso, lógicamente, es una persona súper ocupada, pero bueno, vamos a intentar a ver si tal. La cuenta de MBT solo tenéis que darle que sí a todo, tenéis que decir que sí a todo, ¿vale? Para poder incorporaros, a ver si aceptar, vale. Parece que lo están gestionando. Bueno, mientras tanto, mientras se une Carolina, Salva, ¿cómo estáis? Yo encantada. Bien, bien. Me ha aceptado vuestra invitación. Un honor que Salvador haya pensado en mí para poder entablar esta conversación informal, ¿no? Que yo creo que va a seguir un poco el espíritu del libro y del prólogo de ese libro maravilloso que vamos a presentar hoy. Sí, la verdad es Sí, sí, que... no, Didi, Salva, perdona. que muy agradecido a todos, a vosotros, Ana, digo, María y Juan, y a Carolina, a Bene, a Roby por el prólogo, bueno, a Bene por la entrevista que pudimos hacer, el paseíto tan bonito, y porque haya podido estar o que esté ahora conectándose. Vamos a Y intentarlo. nada, Vamos a Carolina, intentarlo. encantado de que estés, porque además, como vosotros habéis también estrenado libro, hablamos de lo mismo, un poquito. Exacto. A ver, me dicen Me que no está les doy acceso. diciendo... Sí, os estoy dando acceso, os estoy mandando la invitación todo el rato. A ver si lo conseguimos. Si no, hacerlo al revés. Solicitadme vosotros entrar. Y de alguna manera lo conseguimos. Si no es de una, es de la otra. Pues sí, es que además este libro ha intervenido un montón de gente. Efectivamente, Josep María Rubira, que es el... Otra vez, sí, os lo estoy mandando todo el rato. ¿No os llega? Me está diciendo lo mismo, sí, que no les... ¡Ay, qué que rabia! no les entra. Pues es que además me dice, Que solo puede tiene... haber... ¿Que tengo qué? Dice que no les llega la aceptación. Pues yo le estoy dando a mandar la invitación todo el rato. A ver que salgan y entren, a ver si si por ahí, porque con vosotros me está funcionando. Mira, es que me dice, Sí. MBT no puede unirse. Me dice, MBT no puede unirse, pero no sé por qué. ¿No será que A hay un ver, límite de bueno, conexiones y que con 3 el tope? Sí, o sea, 4 es el tope. Quiero decir, yo puedo hacer 3 invitaciones más. No pasa nada. Ay, No, hombre, Bene, ay, claro que no, pasa. Bene, no, vamos a intentarlo, por favor, no desesperemos. Bene, vamos a intentarlo. Por favor. Me envío muchos Eh, besos. Bachoni. ay, Johnny, no, vamos a intentarlo. Espera, no nos demos por vencidos. Eh, a ver si otra vez intentando desde el tuyo, Bene, eh, tenéis que, bueno, a ver, vamos a intentarlo por última vez, a ver si me dice por qué me Pero da alguna pista. una cosa de improvisación mía. Y si está en el estudio, creo que Salva está allí, ¿no se podría hacer un 2 en 1? no, justo ahora no he ido al estudio. Vale. Justo esta tarde no he ido al estudio. Vale, ¡No! vale. Ay, no, espera, vamos a intentarlo, Bene, a ver. No te vayas. Bene, espera, no te vayas todavía, vamos a intentarlo. O si no hago una cosa, me puedo ir yo y que entre ella o que... No, si es que no es un depende, problema. seguro, ¿eh? No es, o sea, el otro día estuve con otras 3 personas, estábamos 4 en pantalla y no hubo ningún problema. O sea, no es un problema, quizás es un problema de la cuenta, que hay que actualizarla, pero claro, no sé yo. ¡Jo, qué pena! ¡Qué rabia! Apretamos la invitación, pero no nos da acceso. Jolín, pues yo de verdad que no, Salvador, no sé dice qué, que le llames con el teléfono, como hacen en la televisión, la podemos poner el audio así. el audio, sí. ¿Sabes? Como Sí, cuando llaman a los programas de el televisión que tema... acaba de llamar. A ver, ¿y se puede llamar a la vez que podemos tener el Instagram No se puede abierto? llamar a la vez. No tendrás otro teléfono, ¿verdad? Si saco, pues, a ver, voy a intentar con otro teléfono, voy a intentarlo. Madre mía, esto Y es hacemos aquí. Ay, Yo había porque me apuntado una dice... frase que creo que va muy bien, que es
las cosas que surgen automáticamente como una mecánica casual de las cosas. Yo creo que estamos en esa mecánica casual de las cosas. Totalmente, totalmente. O Sí. sea, esto es lo de intentarlo hasta el final y no desistir. Nos dicen Estamos en desde esa BBC que mecánica. sigamos adelante. Vale, vamos a seguir adelante a ver si... vale, yo voy a sugerir una cosa ya lo último. En el móvil de Bene, actualizar la aplicación de Instagram. Ya está. Es la última opción que tenemos. Tenéis que actualizar, apagar y encender el móvil y volvemos a intentarlo cuando nos digáis, ¿vale? Vale, pues mientras tanto seguimos nosotros porque si no se nos va a ir la hora. Bueno, de nuevo, Carolina, Salva, bienvenidos a los dos a esta mini presentación, mini club. Digo mini porque se vienen cosas muy gordas con el homenaje a nuestro querido Enric Miralles. Este libro, como empezábamos a decir, tiene muchísimas conexiones. Por supuesto, como decía Salva, hay que agradecer a la Fundación Enric Miralles y a Bene, por supuesto, pues por todo lo que nos ha prestado, por la conversación, como decía Salva, por todo, ¿no? Pero además, Josep María Rovira, que es el autor del prólogo también del libro, que iba a estar con nosotros, por desgracia no ha podido ser, pero como estamos metidos dentro de este año homenaje a Enric Miralles, que organizada por la Fundación, mira, es que además nosotros vamos a ir a Barcelona y tengo unas ganas de ir ya y de veros allí, aunque sea con mascarilla y con distancia, brutal, ¿vale? Entonces hoy están con nosotros Salvador Gilabert, que es el autor de este libro, y Carolina García Estevez, que hace nada, el año pasado, Carolina, publicasteis con Avada también un libro sobre Enric Miralles, arqueografías, eso, sácalo ahí bien, porque yo lo tengo allí, no llego, pero ahí, claro que sí. Y lo que pretendíamos hoy un poco, pues era pues conversar acerca de este libro de Enric Miralles, Procesos y Experimentos, y que, bueno, pues hablar de este tema. Como sabéis, todos los comentarios están abiertos, podéis escribir, preguntar, lo que queráis, ¿vale? Si os parece, Salva, Carolina, os presento hiper rápido, porque ya son y cuarto, os presento hiper rápido y entramos a la conversación, ¿os parece? Perfecto. Genial, pues vamos allá. Voy a empezar me da igual, por Salva, por ejemplo, que te tengo apuntado primero, Salva. Salvador Gilabert es arquitecto, doctor arquitecto y máster en Bellas Artes por la Universidad de Valencia. Es profesor, ha sido profesor en la ECHA de Valencia y en la ECHA de Barcelona, además en la Escuela de Arquitectura del CEU Cardenal de Radaboria. Además, has impartido asignaturas, Salva, como análisis de formas, proyectos, y has sido director y eres director de trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales. Además, formas parte del grupo de investigación, de un grupo de investigación en el Instituto Ítaca. Eres director técnico de proyectos de investigación de diversos proyectos europeos y programas europeos, sobre todo centrados en los temas de sostenibilidad. Y además eres el coordinador académico de la Fundación Enric Miralles y trabajas además... Bueno, sí, o sea, yo estoy involucrado siempre en la fundación, coordinador académico cuando han salido los cursos. Exacto, de cuando han salido todos los cursos, etcétera. O sea, depende de los cursos. Exacto, porque como por desgracia el año pasado, pues con esta pandemia no pudimos hacerlo. Se pudo, pero bueno, este año ahora nos cuentas ahora todos los planes que tenéis ahí en Fundación con todo este homenaje que tenéis ahí que contar, bueno, muchísimo. Y además eres director de proyectos precisamente en MBT, Miralles Italia Web, pues ya has participado en proyectos, pues voy a decir uno, porque es el que a mí más así me apasiona, que es el pabellón de España en la Expo de Shanghái de 2010, pero bueno, has hecho y participas en muchísimos más, ¿no? Carolina, voy contigo, voy súper rápido porque es que lo que quiero es escuchar a vosotros, ¿vale? Entonces, Carolina, arquitecta, doctora arquitecta en teoría de la arquitectura, en teoría e historia de la arquitectura por la UPC en 2012. Además, eres profesora asociada en la ECHA UPC desde el 2005, si no me equivoco. Visiting Scholar en muchísimas universidades internacionales, como por ejemplo la Academia Nazionale di San Luca de Roma, en la Universidad de Heidelberg, en la School of Architecture, por ejemplo, de Illinois, y otras muchas más, que tienes aquí un currículum
enorme, Pasa, enorme. pasa, que no. Sigo. Ponente en muchísimos foros internacionales. Nada, no lo cuentes. Sí, hombre, déjame contar esto y ya. Fundación Mies van der Rohe, Instituto de Patrimonio Cultural en España y otras muchas más en las que participas. Miembro del Comité Técnico del Docomomo y subdirectora de publicaciones de la ETSAP, que por cierto, acabamos de sacar un libro con vosotros, Handbook ETSAP, ahí lo hago, spoiler alert, has publicado, por supuesto, en muchísimas revistas nacionales e internacionales y muchos libros también, como por ejemplo el de Enric Miralles, Arquigrafías, con el que vamos a compartir hoy un montón de cosas. Carolina tiene un currículum muchísimo más extenso, pero yo me callo ya, me paro aquí y ahora adelante. Salva y Carolina, os dejo a vosotros, aquí me tenéis para lo que necesitáis, enseñar fotos, comentar, lo que queráis, reírnos, lo que sea. Aquí estoy, ¿vale? Muchísimas gracias, María. Muy bien. Carolina, ¿qué te ha parecido? A ver, cuéntanos tu impresión. ¿Qué me ha parecido? Ay, pum. ¿Qué me ha parecido? A ver, yo... Bueno, la primera sensación. Evidentemente, he de decir que todo esto, o sea, yo tengo este maravilloso libro en mis manos desde ayer al mediodía, que fui corriendo, pegando un salto de estos que siempre estoy dando por la ciudad. Me planté en el estudio, le dije, Salva, dame el libro, luego fui a clase, entonces que ayer por la tarde es cuando estuve toda la tarde con él y tuve el momento de tranquilidad, ¿no? De poder ver realmente qué es lo que había ocurrido Salva. Yo conocía la existencia de la tesis de Salvador Gilabert por su exposición en la Fundación Enric Miralles en el año 2016 y ya me impresionó muchísimo el montaje que realizó en su momento. Porque apostaba fuerte, apostaba a una idea muy mirallesca, evidentemente, de que las cosas no tienen ni un principio ni un final. Apostaba fuerte a la idea de que esta disciplina a la que nosotros nos dedicamos y que es una disciplina tremendamente compleja, resulta muy difícil de explicar ¿no? El pensamiento del arquitecto como tal, resulta de tal complejidad que yo creo que Salvador lo realizó muy bien con una instalación espacial, ¿no? Que era a medio camino entre una cinta de Moebius y una espiral infinita, ¿no? Era realmente una superposición de varias cintas de Moebius en el espacio que iban desplegando los diferentes capítulos de su tesis, que aún no estaba elaborada en el formato libro, exactamente. No estaba elaborada en un formato libro, porque uno cuando hace su tesis doctoral siempre vuelca todo y más, pero cuando se enfrenta, y eso es otro proyecto, ¿no? A querer pasar a limpio su tesis y hacerlo en un formato, evidentemente, del lector, se quedan muchas cosas por el camino, y en eso también quiero hablar, porque conozco la tesis y conozco ahora el libro. Pero la primera apuesta de querer explicar lo que él tenía en su cabeza por su experiencia directa en el estudio, por todo lo que podía haber consultado, y esto es importantísimo en el archivo. O sea, esta tesis doctoral sin la consulta de archivo original es imposible, ¿no? Siempre lo decimos, insistimos en ello. Los archivos son precisamente para reconstruir la historia de nuestra disciplina, y Salva tenía esta oportunidad, que las cajas amarillas estaban a mano, y que cada vez que abría una de estas cajas amarillas, como dicen en el Canadian, ¿no? Out of the box, cuando sacaba de la caja lo que aparecía allí dentro, realmente aparecían nuevas narrativas, ¿no? Sin embargo, la tesis producía, especialmente cuando se expuso en la Fundación Enric Miralles en el año 2016, una imagen maravillosa que Josep María Rovira ha recogido en su prólogo con una imagen de Taut, ¿no? Una imagen del expresionismo alemán, sobre todo de ese expresionismo no operativo, inmerso, ¿no? En el periodo de guerra, de la Primera Gran Guerra, y es ahora la voy a mostrar esta imagen. Estoy buscándola yo también. Sí, con ella. Esta imagen que estáis viendo aquí está casi como estrella de puntas infinitas, una cristalografía que se contrapone exactamente con la propia cristalografía que el autor, cuando, insisto, sin reelaborar su tesis, hacía que los capítulos de la misma estallaran en el espacio, producían estos choques y estas colisiones. Me hacía pensar
precisamente la reelaboración del proyecto, ¿no? O sea, cómo reelaborar la tesis. Y ahí es donde entra, primero, yo creo que de una manera muy inteligente, encargarle el prólogo a nuestro catedrático, a Josep María Rovira, para que intentara explicar por qué Salvador no ha salido aún de ese nudo gordiano que está aún ahí metido. Y que eso es parte de la trampa Miralles, ¿no? Que también podemos hablar de eso, ¿no? Esa trampa Miralles, la trampa en la que cuando caes pues quedas absolutamente, seguramente eclipsado. Pero esa imagen es una imagen muy poderosa, porque no solamente era la planta con la que Salvador desdoblaba su tesis doctoral y que Rovira era capaz de establecer esa analogía visual, sino que a mí me hacía pensar enseguida en la literatura, ¿no? En la poesía. Cirlot, uno de los poemas que más admiro de este poeta de entreguerras y de la posguerra española, cuando decía que la arquitectura era un cuerpo radiante, ¿no? Y Clara Janés, en su discurso de ingreso a la Real Academia de la Lengua, a propósito del Cantar de los Cantares de San Juan de la Cruz, decía que el pensamiento era una estrella de puntas infinitas. Entonces, esa cosa, que incluso la propia Bene, no sé si nos estará escuchando, dice, yo me quiero ocupar más de lo místico, yo creo que también lo místico está en esa estrella, y lo terrenal estaba con Enric, ¿no? Yo creo que el buen tándem de ellos dos estaba en ese equilibrio, siempre las cosas son llegar a un equilibrio, y esa estrella me ha hecho pensar mucho, y también me ha hecho pensar mucho en la literatura. Cuando tuve ayer el libro finalmente por la tarde, y aquí ya lo dejo para dar paso a Salvador, dije, a ver cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, a ver cómo lo ha hecho para desmontar la tesis y hacer que del espacio vaya la palabra escrita. Y me ha tranquilizado mucho, he leído el prólogo maquetado ya de Rovira, lo había leído antes y me pareció, como siempre, lúcido, incisivo, mordiente, inteligente, ¿no? Como todo lo que realmente nos ha enseñado a ver y analizar a todos los que somos de su escuela. Pero luego la estructura de Salvador me parece igual de lúcida, igual de hiriente y igual de incisiva. Él arranca con una poesía oblicua, entre otras recetas, o sea que enseguida se va a la literatura de nuevo, y arranca fuerte, ¿no? Y arranca con citas que ahora ya las podremos luego leer y reseñar. Y yo creo que cuando acaba al revés también se verla, está acudiendo también evidentemente a la literatura, a la palabra escrita de Miguel Ángel, a la palabra escrita de Leonardo, a la palabra escrita de todos los artistas del manierismo que tanto admiraba el propio Enric Miralles. En medio del libro, ¿qué sucede a los lectores cuando compren el libro, ¿no? O sea, yo intento hacer como realmente la explicación para que todos digan, hostia, este libro es que es verdad, hay que comprarlo, o sea, es una maravilla. ¿Cómo ha podido sintetizar una tesis de tantas páginas en una cosa así? Que es, los ejercicios de síntesis siempre son lo más difícil que hay, ¿no? Entonces, arranca con la poesía oblicua, con toda la vinculación de Enric Miralles al mundo de la literatura, pero un mundo de literatura que incluye desde Federico García Lorca hasta Oulipo, a George Perec, a Gerardo Diego, al sentido de las antologías, ¿no? Acude a la palabra escrita como aquello que, ¿no? Realmente el propio Enric decía, yo cuando dibujo escribo, ¿no? Era consciente que su arquitectura fijaba el pensamiento, no fijaba nada. De hecho, la arquitectura de Enric Miralles, si tiene una virtud hoy en día de poder realmente, gracias a este homenaje, volver a ella, es porque está fecundada de tantas cosas que permite, por una vez en la historia, entender que la arquitectura desde él puede seguir, una disciplina la nuestra que está muy tocada y herida, o sea, le quedan, yo siempre lo pienso, muy pocos años, que acabará siendo, tal y como lo hemos entendido, una lengua muerta. Llegará un momento en que los arquitectos llegaremos a los foros y dirán, ¿de qué me está hablando esta persona, no? Sin embargo, es verdad, y María sonríe como diciendo, es verdad, ¿no? Somos una abris que cada vez nos estamos como especializando más y aislando más. Sí, parece que hay discursos emergentes de querer vincularlo con todo lo que ya conocemos, no quiero entrar en ello, ¿no? Pero la disciplina como tal se está transformando en una lengua muerta. Y yo creo que este arranque de Salvador, esa manera de entender, evidentemente, de Miralles, la arquitectura desde otras disciplinas y desde otras ópticas. Miralles podía hacer una clase de proyectos solo con una pintura de Robert Slutsky. Una clase de proyectos solamente con una escultura de Miguel Ángel. Una clase magistral de proyectos con las cifras y batons, de Raymond Queneau. O incluso una clase de estructuras con los libros de Perec.
¿no? Era capaz de eso, de ver que las estructuras son las estructuras de las palabras, que las formas son las formas de los fonemas, y entendía ese universo que es la vida, ¿no? Entonces yo creo que, cerrando, la síntesis que hace Salvador es una también síntesis incisiva, hiriente, arranca desde la literatura y concluye con el manierismo, ¿no? Y con ese al revés también quiso verla, y lo que va a encontrar el lector adentro, no hago un spoiler, es ese dibujar, dibujar y volver a dibujar. Pero dibujar cuando el dibujo te produce una analogía. Y volvemos de nuevo a la figura literaria. Cuando dibujar te produce una alegoría. Y volvemos de nuevo a la figura literaria. Cuando dibujar produce un oxímoron. Y volvemos de nuevo al dibujo arquitectónico, ¿no? Esa arquitectura que no dialoga con nada y que es, por lo tanto, una lengua muerta. Cuando dibujar finalmente es un proceso abierto y un experimento. Y estoy pensando, pues, cuando creían los futuristas que la escritura era precisamente ese proceso de experimentación, o los propios surrealistas desde la escritura automática. Por lo tanto, yo solamente puedo recomendaros un libro que se llama simplemente el nombre del autor, Enric Miralles, Procesos y Experimentos, porque en esos procesos y experimentos está la manera de entender no solo nuestra disciplina, sino la vida artística que rodeaba al arquitecto en todas sus facetas. Yo me quedo con una frase de la introducción, que es el primer párrafo transcrito de Benedetta, que espero que nos esté escuchando, o desde el móvil, o desde la cuenta, o desde donde sea. De donde sea. Claro, cuando esté paseando con Benedetta, ¿no? En ese recorrido que es casi una autobiografía científica rosiana, ¿no? Desde el estudio hasta la casa, pasando por el mercado de Santa Caterina, es casi como una geografía de afinidades selectivas, lo que hay allí. Cuando Benedetta dice Santa Caterina es casi como el detrás de mi casa, es algo precioso, es algo realmente maravilloso. Pues ella al principio dice, pues una de las cosas que tengo que decir es que para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Como para mí, ¿no? Leer de nuevo la reelaboración de la tesis de Salvador. Tu investigación, dice Benedetta, es casi como el trabajo de un psicoanalista. Has ido buscando entre los archivos, y esto es vital. El archivo no solamente es para abrir las cajas y documentar lo que hay allí, el archivo es para poner las cosas encima de la mesa y detenerse horas, días, semanas, meses, lo que haga falta hasta ver algo nuevo allí, porque eso lo decía Manfredo Tafuri, ¿no? Son las piezas de ese puzzle que hay que recomponer. Y Benedetta lo dice, Benedetta es una gran discípula de la Escuela de Venecia, tuvo a Manfredo Tafuri de profesor. Dice, has ido a los archivos y entre las cosas antiguas de nuestro archivo las has descubierto en unas relaciones muy bonitas, y yo me gustaría decir, las has descubierto con unas relaciones nuevas, ¿no? Entonces, yo aquí quería dejarlo y darle el turno de palabra a Salvador, y si Ben está por ahí y ha podido llamar o algo, pues si puede ser por turno de palabra, que dijera, pues sí, lo del psicoanalista me parece interesante. Luego, quiero avanzar más sobre la idea del subconsciente en la arquitectura, no subconsciente, sino en la idea de las cosas automáticas y fortuitas. Pero bueno, como introducción yo creo que el lector y los espectadores ya saben un poco por dónde va el libro de Salvador. Bueno, me ha dado ganas a mí hasta de comprarlo, ya lo tengo, imagínate. Qué propaganda más buena, ¿no? Pues maravillosa, Carolina. Muchas gracias. Bueno, lo primero y fundamental, que esta tesis no se podía haber hecho, primero que, bueno, he tardado muchísimos años, pero no se podía haber hecho sin la ayuda de Benedetta, sin todos los archivos y la disponibilidad que ha generado Benedetta para poder acceder a todo, pero no solamente los archivos, es decir, todos los comentarios de Benedetta, los comentarios incluso de todos los compañeros que estuvieron tantos años trabajando con Enric y ahora siguen en el despacho, como Joan Callís, ¿no? o Cal, o Makoto Fukuda, o Josep Ustrey, que cada uno me iba contando una anécdota diferente de cada proyecto, porque cada uno de ellos pues acompañó a Enric en un proyecto, y del Parlamento de Edimburgo, del Mercado de Santa Caterina, ¿no? Y luego Benedetta pues también con todo lo que ha compartido. Es decir, esas cosas que también son intangibles y que no se pueden tanto estudiar, sino como sentir, ¿no? Y transmitir un poco de piel a piel. O sea que eso ha sido único, y eternamente agradecido a todas estas personas, especialmente a Bene, ¿no? Porque sin ese feeling tampoco, cuando te pones a leer, tampoco hubieras sabido interpretar o captar, ¿no?
si es que ha sido así, que espero que así sea. Eso, vamos, principalmente, ¿no? Es decir, evidentemente, Benedetta, además me ha abierto el archivo, las libretas personales de su casa, no solo las del despacho, que claro, además es una cosa inmensa. No podéis imaginar la cantidad de producción que hay de dibujos, bocetos, collages, y ahora quiero explicar un poco el tema de los collages por las exposiciones que estamos haciendo en el año de homenaje a Enric, pero es que la producción es inmensa, inmensa, es una auténtica locura. De hecho, yo llevo 15 años en el despacho y este mes que hemos montado 3 exposiciones y vendrá una cuarta, en la exposición que he estado comisariando yo, que es la de los collages, yo había visto, pues claro, yo me había documentado también para la tesis, no solo para la tesis, sino en el día a día del trabajo, pues mirábamos cosas de archivo, o miramos cosas de archivo, y yo había mirado, pues no sé, 40, 50 collages de Enric, pero es que hemos sacado 350, 400 collages hechos de Enric que al final Benedetta empezaba a recordar, pues esto era el viaje que hicimos a Edimburgo, este era cuando fuimos a ver la parcela en Mollet del Vallès, esto era, claro, o sea, una cantidad de documentación que de hecho no había sido pública, no se había hecho pública antes, y que 15 años después, siguiendo documentándonos, siguiendo haciendo libros, siguen saliendo cosas nuevas y nuevas y nuevas, y yo sigo, de verdad, la palabra es alucinando, porque es que montando la exposición de los collages he vuelto a alucinar. Ya hay un capítulo específico en el libro y en la tesis que habla de los collages y sacando más cosas de archivo es como, bueno, no me lo puedo ni creer, ¿no? Este hombre tenía la capacidad de hacer un collage en medio de una comida de Navidad y a la vez hacer un boceto en el cuaderno y que estaba trabajando o que estaba haciendo un retrato de la misma cena, ¿no? Y al día siguiente, cuando estaba cogiendo el avión, hay un montón de dibujos y bocetos en los papeles de Lufthansa que hemos estado viendo con el membrete del avión, ¿no? Dibujaba y mandaba, llegaba a la otra ciudad donde estaba viajando y mandaba por fax el dibujo para en el despacho que lo pasaran a limpio y seguir con el proyecto. O sea, una capacidad de integración de diferentes conceptos, diferentes técnicas, dibujar, fotografiar. En el mismo avión también me contaba Bene, por ejemplo, muchas veces que el Enric llevaba hasta el pegamento. Recortaba a mano, pero a mano, literalmente, y en la libreta que estaba llevando se ponía a pegar y a hacer un collage en el avión. Con el panfleto, por ejemplo, del viaje a Lanzarote, pues en el mapa o en el plano donde... bueno, que daban de información, pues había un cactus que le gustaba, pues lo recortaba, lo pegaba, hacía un dibujito de Lanzarote y para adelante, ¿no? O sea, una capacidad alucinante. Lo digo porque la producción es tan grande que he tenido la suerte de poder acceder a todo, a las carpetas de los proyectos del despacho, a las libretas de los viajes que están en casa de Benedetta, a las fotografías, a los collages, a los comentarios, las sensaciones de todos los colaboradores, por supuesto de Benedetta, y claro, esto hace que haya sido yo un privilegiado y que he intentado plasmar toda esa gran información y suerte en la tesis primero y luego sintetizar en el libro. Exacto, justo eso. Estaba yo, venga a buscar pues el eso cactus. Es un recorte. No lo encontraba. El cactus, sí. Pues además quiero decir que en ese viaje hizo unas fotografías maravillosas de Lanzarote, pero maravillosas, y hay unos collages, y bueno, y luego montó los collages y están expuestos ahora en el Centro de Arte Santa Mónica en Barcelona, y podéis verlo, ¿no? O sea, una capacidad
vamos, monumental, ¿no? Y haciendo referencia también a un texto de Elías Torres, hablando sobre Enric, ¿no? Decía que Enric iba con la caña pescando todo lo que iba encontrando por ahí y luego era capaz de unirlo en esa red y sobre todo unirlo pues a nivel conceptual, ¿no? Pues es toda esa literatura, todos esos poemas, con todas estas fotografías del lugar, todos los condicionantes del lugar, que es uno de los puntos de partida fundamentales para cualquier proyecto, pero sobre todo para Enric, ¿no? Y entrelazar todas estas conexiones o realizar todas estas conexiones entre toda la información, esta información que iba recopilando de aquí a allá, para transformarlo a través pues eso, de su conocimiento, de su sabiduría y de la literatura, de los procesos creativos literarios, de los procesos Oulipo, como estabas comentando, Carolina, y aparte sus propios mecanismos para poder hacer transformar toda esta información y elaborarla y generar algo único y al principio, bueno, único y complejo y emocionante. Al principio muy difícil de entender y al final, por eso estamos algunos fanáticos de Enric intentando descifrar para poder entender, ¿no? Y a este tema, a este hilo, quería, pues yo tenía un amigo que fue un compañero de la universidad, profesor, con el que me lo pasé súper bien dando clase y con el que aprendí mucho, que me decía, siempre me decía, dice, es que intento hacer dibujos parecidos a los de Enric, intento copiarle y es que no me sale, es que no sé cómo lo hacía este hombre, es que no me sale ni copiando, ¿no? Y claro, el tema es que no se puede copiar. O sea, no se puede, sí, no se puede no porque no podamos intentarlo, sino porque ni siquiera él podía copiarse a sí mismo. Es decir, todo esto sale de un proceso de elaboración, de un trabajo de transformación, de destrucción, de recomposición, ¿no? Con estos mecanismos. Esos son los dibujos de los viajes a la India. Sí, de la Gran Tour. Mientras tú vas comentando, yo voy poniendo aquí cositas para poner los dientes largos a los lectores. Por cierto, Salva, que mira, ya nos llegan preguntitas. Mira, pregunta al Jarif en concreto, dice, me interesan mucho los procedimientos creativos de sus collages, ¿no? Al hilo de lo que estabas comentando, dice, ¿podrías comentar cómo los iniciaba, su propósito? O sea, ¿cuál era su propósito en esa búsqueda de los collages? Muy bien. Pues acabo muy brevemente con lo que estaba comentando. Vale. y seguimos, ¿no? Entonces, precisamente, no puedes copiarlo porque esto, o sea, los dibujos son un poco el resultado de todo este proceso. Entonces, a Enric tampoco le salía el dibujo porque sí, le salía detrás de un pensamiento, una elaboración. Sí, bueno, esto es muy curioso porque estos son los dibujos de Mollet del Vallès que vienen directamente, lo digo porque él lo dijo muy claramente, de los bocetos y de los dibujos que hace David Hockney al viaje que hace a la China, justo. Sí. Y directamente Enric los coge, los recorta, hace una especie de collage de dibujos y lo transforma en un parque de colores, ¿no? Vivo y coleando. Eso a Enric tampoco se le hubiera imaginado, porque sí, ¿no? Es una manera de trabajar y de elaborar, y en ese trabajo y en ese proceso es cuando empiezan a surgir las formas, las ideas, o sea, las formas y los dibujos arquitectónicos, ¿no? O sea, el dibujo y la forma no viene de una idea preconcebida, sino que por eso es imposible de dibujar al principio, sino que es el resultado de ese trabajo y de ese elaborar, ¿no? Entonces, precisamente en esos collages, Enric, digamos que tenía una influencia muy clara, como también comenta Bene, de David Hockney a la hora de elaborar collages, en una primera etapa, cuando es una primera etapa de un poco de representación espacial con múltiples puntos de vista. Exacto, justo eso.
donde David Hockney lo que hace es, pues, a la manera de los cubistas, un me poco voy a acercar al de David Hockney primero, pongo este Sí. para que veáis y luego luego enfoco este, que es el de Enric, y así lo Pero veis. Exacto. es además uno de los primeros exacto. que lo hace, porque en el primer número Sí, en el que despliega... sí, ese es uno de los primeros, sí, en Hostalet de Balañá. Y Benedetta, de hecho, me dice, es que Enric, fuimos a ver una exposición de David Hockney y dijo, En la Pedrera, en la esto Caixa, me gusta. en el 85. Sí, exacto, el 85, y estos collages son más tarde. 87, Y le dijo, vamos a hacer collages a los Hockney. Bueno, una manera rápida de decir, porque a nivel del en realidad el trasfondo es que para Enric, igual que para muchos cubistas y luego para David Hockney y muchos otros artistas, pues en aquella época, digamos que para representar un espacio con una fotografía se quedaban muchas cosas en el tintero, ¿no? Se quedaban muchas cosas sin conseguir transmitir. Venecia. Exacto. Entonces, sí, eso es Venecia. Entonces, Enric lo que hace es representar un espacio de una manera más rica a partir de diferentes o de múltiples puntos de vista. Lo que hace es enriquecer esa imagen. Claro, entonces, muy bien, estás enseñando diferentes tipologías o diferentes tipos de collages con los que Enric trabajaba. Empezó un poco con esta idea de David Hockney, pero luego, evidentemente, como los grandes genios, desarrollan y elaboran ya su propio discurso y su propia manera de hacer. Entonces, pasa de representar sus espacios, en la obra, por ejemplo, de Hostalet de Balañá, para transformar espacios, ¿no? Un poco se inspira también en Gordon Matta Clark y a esa manera de destruir para construir algo nuevo es una técnica que exacto, justo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando le piden en Harvard que haga una exposición sobre sus proyectos de las Olimpiadas del 92, Enric comenta, dice, pero sí, mis proyectos ya están hechos, el que quiera que los vaya a ver, ¿no? Ahora hacer una exposición sobre un proyecto acabado y se lo piensa 2 veces y dice, vale, espérate, coge, fotografía su obra, fotografía la obra, la rompe, la deconstruye a la manera de Gordon Matta Clark y con lo cual utiliza el collage para hacer un proyecto nuevo. Reformula su propio proyecto, ¿no? Lo destruye y lo vuelve a crear, ¿no? Sería como una segunda forma o segunda manera de utilizar el collage, ¿no? A la pregunta que comentaba el compañero. Luego tiene otra connotación. Si hemos visto que Enric lo que consigue con el collage es generar la tercera dimensión en un plano, ¿no? Como los cubistas, has sacado tú un collage de Venecia. Sí, voy. Ese collage de Venecia Vuelvo. es súper interesante porque es un viaje súper bonito que hacen Enric y Benedetta a Venecia para preparar el concurso de la Escuela de Arquitectura del UAP en Venecia, el concurso que ganaron. Y en ese viaje Enric empieza a captar la esencia de Venecia. Y como bien veis en ese collage, la esencia de Venecia, o una de las partes interesantes de Venecia, es que el ritmo vital es muy distinto al ritmo vital de nuestras ciudades, de Barcelona, de Madrid, donde el ritmo viene marcado muchas veces por la velocidad, el estrés, el coche. En Venecia el ritmo viene marcado por los canales y la gente se mueve en barco por el canal. Entonces el ritmo vital es muy distinto. En ese collage Enric está marcando la velocidad de la vida en Venecia, que es una velocidad o un ritmo vital muy distinto, mucho más lento, más pausado, más secuencial, y está representando el tiempo en un collage. O sea que hemos pasado de representar un espacio a representar el tiempo, y en el último collage que había enseñado, que es precisamente uno de los paneles del concurso ganador de Venecia, lo que hace además es darle una vuelta más de tuerca. Esto ya no lo había hecho nadie, ya no lo habían hecho nadie en la arquitectura. Es hacer un collage de collages arquitectónicos para presentar un concurso de arquitectura. O sea, lo transforma en algo ya muy personal, muy suyo, y es una manera de evolucionar el proceso del collage y hacerlo suyo, y hacerlo propio. Entonces, en este caso, lo que hace es
mezclar todas las técnicas que tiene a su alcance para mostrar todas las ideas que tiene que va a implementar sobre el proyecto. Es decir, está mezclando, pues, si os fijáis en ese collage, toda la lámina es la planta de Venecia, o por lo menos del barrio de Dorsoduro, donde se va a implementar la escuela. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un proyecto en Venecia sin tener en cuenta la ciudad, ¿no? O sea, toda la ciudad es arquitectura. Entonces, cuando plantea cómo hacer la primera aproximación al proyecto de la escuela de arquitectura, lo plantea desde la ciudad. O sea, y el plano entero compone toda la lámina. El plano entero de la trama de la ciudad. Luego marca los canales y hace una sucesión, un recorrido, ¿no?, de collages que van marcando esa atmósfera de la ciudad de Venecia. Hace un collage sobre el Gran Canal, luego sobre los canales que van acercándose hacia la parcela, luego enmarca con un dibujo de línea lo que sería la planta de acceso hacia la parcela y la arquitectura. Es decir, utiliza los collages y todas las técnicas para generar un gran collage de aproximación. Porque además, como bien sabéis, el lugar es el punto fundamental para Enric, de donde extraer todas las primeras ideas, todos los robar de la cultura local. Por ejemplo, en Edimburgo, cuando hacen el viaje a Edimburgo, pues ve unas barcazas que están tumbadas boca abajo que habían utilizado para hacer unas viviendas, ¿no? Y de ahí extrae la idea de las cubiertas del Parlamento de Edimburgo, ¿no? O sea, pues el lugar es lo que le marca el pie como primer apoyo e impulsar el proyecto a partir de ahí, ¿no? Para Enric nunca existía el papel en blanco, porque siempre hay una parcela, un lugar, una historia, y cuando no hay un lugar o una historia, lo que hace es reinventar a través de un concepto, como por ejemplo en Via Icaria, ¿no? Que en ese momento, digamos, en ese lugar para las Olimpiadas del 92, pues estaba en un lugar postindustrial, ¿no? Un poco como en ruinas industriales, pero que no existía nada, y lo que hace es coger del inconsciente colectivo pues los paseos de gigantes y cabezudos, la ropa secándose en los balcones, ¿no? Y a partir de ahí hace como un pasacalles, cogiendo luego los árboles de Cézanne y mezclándolo para generar un universo nuevo, ¿no? Es decir, que siempre hay algo, eso es. Siempre hay algo donde acogerse. Un montón de cosas, Salva, pues yo voy buscando por el libro a ver si doy con ello. Pero ahí está, muy bien. Sí. Oye, mira, pues siempre hay algo donde agarrarse, ¿no? Siempre. Y Enric se lanzaba al vacío, pero agarrándose a 50.000 cosas y dando tres saltos mortales. Oye, mira, ¿no? es que hay un montón de preguntas, o sea, está todo el mundo aquí haciendo preguntas. Yo o sea, no es que me las salte, es que son las que me aparecen, ¿vale? Hidden Architecture nos pregunta, nos dice, a ver, la metodología proyectual de Enric se podría caracterizar fundamentalmente como artesanal y no lineal en el tiempo, siempre opuesta a la construcción de una imagen fácilmente digerible. Siendo docentes, porque la pregunta es para ambos, para los dos, ¿cómo creéis que podría transmitirse parte de su legado operativo a las generaciones de estudiantes actuales que no han conocido su praxis desde cerca y viven inmersas en una dinámica de producción-consumo muy acelerada y generalmente nada analítica y reflexiva? Yo creo que esto es una preguntaza, o sea, para los dos. Sí. Bueno, Carolina. Arranco. Yo voy a ser políticamente incorrecta, ya que estamos... Dale. Miralles decía siempre el lugar, no, Miralles, ya lo sabes, Salva, tenía 3 palabras: la historia, el lugar y la creación del mundo. Entonces, las 3 están siempre, ¿no? Está la historia y, como tú muy bien dices, está el lugar, y cuando no hay nada, hace como Miró,
¿no? Por eso le encantaba aquel cuadro del año 25, la creación del mundo. Cojo la creación un trozo del mundo, de color, un trozo de madera y hago que de la nada aparezca la forma. Y a raíz de la pregunta anterior, dice, como docentes, como profesores, claro, yo soy historiadora, me considero arquitecta, evidentemente, historiadora de la arquitectura. Y para mí resulta imposible entender a Enric Miralles sin su formación. Y sobre todo si ves a Barcelona de finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Cuando en el prólogo Salvador habla de la revista que más le gustaba a él, que era Poesía, la iba a comprar al drugstore de Paseo de Gracia. Cuando copia los collages de David Hockney es porque ha ido junto a Bene a ver esa exposición, ¿no? Han descubierto esa exposición en La Pedrera y por lo tanto absorbe de allí. También le marcó muchísimo la exposición de la Fundación de Joan Miró, comisariada por Gloria Moure, donde por primera vez enseñaba lo que Duchamp desde el mundo del arte aporta a la arquitectura, que la arquitectura es un proceso, ¿no? Y que por lo tanto el arte es otro proceso como tal. Y el Gran Berg, la gran obra del siglo XX que inaugura la muerte del arte, inaugura otras tantas cosas a través de su estancia en Múnich en el año 1912, es eso. A partir de ahora el arte, la producción que tiene que ver con el tiempo será narración, será construcción. De ahí que los collages también, cuando habla muy bien acertadamente Salvador en el libro, en el capítulo de creación y destrucción, ese es como dice Benjamin, es que el proceso de la literatura es destruir para crear también, ¿no? Entonces, yo como historiadora, ¿qué me gustaría aportar a esta conversación? Que no se asusten, que todo forma parte de un proceso en el tiempo, que Enric Miralles se forma en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que tiene como profesor a uno de los gigantes más grandes de la arquitectura del siglo XX en España, que se llama Rafael Moneo, que Rafael Moneo ya cuando asiste al primer ejercicio que le entrega del curso 72-73 de la Cátedra de Elementos de Composición, que ostentaba en nuestra escuela, dice, aquí está pasando algo, ¿no? Y las clases de Moneo precisamente eran clases en las que se ejercitaba como profesor, o sea, nos preguntan como docentes, ¿no? Se ejercitaba al estudiante a la comprensión de la complejidad de la arquitectura desde la historia, pero como proceso contra la mímesis. O sea, en los ejercicios de Moneo nunca se decía, miren, ahora vamos a hablar de las Siedlungen vienesas. Vamos a copiar unas singulares vienesas para copiar... No, se hablaba de la idea de interescalaridad en la arquitectura. Yo como profesora de Historia 1 clásica en la ETSAC, empiezo desde Grecia y acabo con el barroco, ¿no? Y me gusta regar hasta el 18. Y les digo, bueno, es que el diseño urbano, que por primera vez León Battista Alberti dice una casa, una ciudad, una casa, ¿qué es esto? Cuando hablabais de este collage que decía Salvador, es que Miralles solamente tiene en cuenta, ¿no? la ciudad en su arquitectura, está diciendo lo que dice Alberti, ¿no? En Rearnificatoria, es decir, entender la ciudad como una casa, entender la ciudad desde estas visiones transdisciplinares, ¿no? Y Alberti no se lo inventa, porque no, es porque ha sido durante 15 años abreviador apostólico, está acompañando al Papa en todos sus viajes diplomáticos por Italia, y con la caída del Imperio Romano de Oriente, pues viene toda la corte diplomática, donde estaban todos los textos grandes grecolatinos del pasado neoplatónico, se incorporan a Florencia, Mantova, Alberti lee todo eso y descubre la ciudad griega, Alberti. Y cuando Alberti descubre que en las ciudades griegas hay ágoras, es decir, espacios públicos grandes y cosas que suceden alrededor, y que eso pasa en escala pequeña con las casas, ¿no? Con los oikos, donde también hay unos claustros con unas dependencias alrededor, dice, ostras, una casa, una ciudad, una casa. Que con esto, ¿qué quiero decir? Y esto, evidentemente, Rafael Moneo también lo explicaba en sus clases. Rafael Moneo era un personaje que podía haber hecho perfectamente bien un curso de historia de la arquitectura si hubiera querido, pero no quería. Tenía la historia en el ADN de su propia formación. Cuando trabajó con Francisco Javier Sáenz de Oiza, cuando ganó su beca con estancia en Roma en el año 63, cuando participa en el proceso de redefinición estructural de la ópera de Sidney Conovearup. Es decir, Moneo entiende que la historia, cuando incluso, ¿no?, sus escarceos con Alto, todos los grandes arquitectos que han entendido que es desde la historia donde nace la forma. Entonces, esto lo entiende Miralles. O sea, no os asustéis los que lanzaban esta pregunta de cómo realmente acercarte al proceso. La palabra que le está por encima de todas, de esas tres con las que él en el croquis, ¿no?, Salvador intenta resumir qué es su obra, dice creación del mundo, historia, lugar. La primera de todas, la que se explica en las escuelas de arquitectura, es la historia, ¿no? Y esta idea interescalar, lo explicaba Rafael Moneo evidentemente en sus ejercicios, pero es que luego Enric Miralles en el año 76 asiste al curso
del CISA, del Centro Internacional de Estudios Andrea Palladio de Vicenza, junto a Carme Pinós, junto a toda una generación de arquitectos, Josep María Montaner, que habían asistido esos años también a los cursos de Rafael Moneo, que continúan en un curso de verano, en el corazón, ¿no?, de esta idea de diseño urbano, el aprendizaje de la arquitectura desde la historia, desde el manierismo, desde Andrea Palladio, y realmente el curso del CISA es donde él ya está haciendo cosas que son alucinantes, que luego acabarán en su proyecto final de carrera. Y yo siempre digo, si vais al proyecto final de carrera, que lo tenemos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y lo abrís, y veis cómo está planteado, ¿no? Se llama La Gran Casa, porque así lo pusieron para catalogarlo, pero los planos no tienen tamaño, DIN. Es el tamaño de la mesa de trabajo. Ya estamos viendo que ahí realmente en realidad ya está diciendo un manifiesto de la propia corporeidad de la arquitectura, ¿no? Lo que decía Salvador, de que cojo, corto y realmente, ¿no? O muy bien explica en el prólogo, la relación entre el ojo, la mano y la acción es donde se produce todo lo que es la arquitectura. La casa, ¿cómo la voy a hacer? Es una reforma de una casita en la Clota, a escala 1:20, ¿no? Y la voy a dibujar toda a escala 1:20, que planteaos lo que es dibujar un edificio a escala 1:20 todo. Es una barbaridad. Bueno, pues te permite realmente entrar a un tipo de dibujo que no tiene nada que ver con el dibujo informativo que estamos hoy en día acostumbrados, ¿no? La reforma no tiene alzados, es una planta, no tiene alzados, es un espacio interior. Esto me parece lo más alucinante que puedo llegar a explicaros a los estudiantes que estén o los que nos estén escuchando. Es decir, él coge y dice, la reforma es un espacio interior, ¿para qué voy a hacer el alzado? En la línea en la que estaría dibujada la línea de la fachada exterior, ese es el borde del papel. Eso es el borde del papel. O sea, es el pensamiento puro, lo está diciendo ya en su PFC, o sea, soy creación, soy lo que tengo aquí en la cabeza, ¿no? Desde todo lo que luego pues voy a ir absorbiendo a lo largo de mi recorrido vital. Sí. Y está todo dibujado, a mano, evidentemente, pero con línea, con estileto, cero, bueno, de una dureza muy dura, de un 3H, 4H, 5H, 0,1. No se ve nada. O sea, está como escribiendo. O sea, no es un plano constructivo. No marca la sección más gordita y los sombreados de las paredes, no. Entonces, ¿cómo podemos ahora augurar un buen futuro a la arquitectura? Oye, pues Salva y yo que somos profesores barrimos para casa, no sé si estará de acuerdo. Tomaos en serio los cursos de historia, tomaos en serio los cursos de dibujo, tomaos en serio los cursos de construcción, tomaos, yo siempre digo estas 3 asignaturas, sí, porque Corbu estudió historia, dibujo y construcción y fue lo que fue. Y a partir de ahí, volad en otras. Sí, el tema, yo creo que sobre todo, evidentemente lo que estás comentando, Carolina, es importantísimo, pero sobre todo basarse, cada uno tendrá su propia manera. Claro. Creo que cada uno se tiene que basar en su propia manera de entender el mundo, como hacía Enrique. Pero basarse en los grandes maestros. Es decir, primero estudiar a los grandes maestros, porque todo el mundo lo hacía, Miguel Ángel, Alberti, todos íbamos mirando a las generaciones anteriores, Enrique a su vez pues iba mirando a las generaciones anteriores. Es decir, lo que quiero decir es una base sólida, teórica potente, sólida, muy sólida, sobre la que fundamentar bien todos los conceptos teóricos. Y a partir de ahí, volar. Claro. Es decir, generar un proceso creativo que te permita volar, sin necesidad de copiar a nadie. En el propio proceso creativo, cada uno es el gran legado que nos dio a nosotros y a los jóvenes arquitectos que están estudiando y que luego desarrollarán la arquitectura, es que podemos integrar todos los conceptos que creamos interesantes y necesarios para generar la arquitectura que pensemos que puede solucionar los problemas que tengamos en nuestro contexto. Salva, pero basados perdóname. Ya, es que son y 59. O sea, yo lo que os propongo en este momento a los dos aquí, en riguroso directo, es que hagamos otra sesión, porque aquí se nos quedan una de temas y de cosas y de preguntas. Vamos a hacer otra sesión, por favor, os lo pido, vamos a buscar otro día. Decidnos ahí en los comentarios si os apetece, porque es que esto ha sido una maravilla, está todo el mundo, venga a comentar, venga a aplaudir, venga a preguntar. Entonces, yo os pido a los dos, Salva, Carolina, venid otra vez, por favor, ya lo organizamos. Encantada, y solucionamos lo de Ben, y que se suma Ben en la próxima. Exacto, solucionamos. Yo corriendo rápidamente, o sea, gracias de verdad a los dos, porque ha sido una maravilla, o sea, tengo
apuntes, ya no puedo más con la vida, o sea, esto es increíble. Mira, guardaros por favor todas las preguntas y todo para la siguiente sesión, por favor, que la vamos a hacer, ¿vale? Enric Miralles, procesos y experimentos en librerías, en nuestra web, en todas partes, por favor, id a comprar en librerías. Ya mismo. Vamos a estar una cosa, con el libro. Rápido, es que se va a cortar, o sea, sí. va a hacer así plop. O sea, se corta, mira, el viernes, que es el día de San Jordi, estaré en la Fundación Enric Miralles firmando los libros. Eso es. Este viernes, ¿vale? Todos los que estéis en Barcelona y las que estéis en Barcelona y podéis ir, id allí. Oye, Carolina, Salva, un abrazo enorme. Vamos a montar la siguiente, por favor, porque es que nos hace falta mucho tiempo. Os mando un beso enorme. Gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás. Todo el mundo. Saludos Exacto, desde Barcelona. Cuidaros mucho y vamos a estar en Barcelona nosotros también, juntos también, presentando los diferentes libros dentro del homenaje a la Fundación. Así que, dentro del homenaje a Enric por parte de la Fundación. Así que nada, ahí nos vemos, estad atentos y atentas. Un abrazo enorme, Carolina, Salva. Vamos ahora mismo os llamo a los dos para organizar otra nueva, ¿vale? Gracias. Venga. Chao. Chao, un abrazo. Chao.